Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Bueno, em, estaba acordándome de... Bueno, a mí me gustaban mucho las películas del oeste y de las novelas esas del oeste que salían y todo esto. Siempre era un tío alto, guapo, guau, y pum, pum, donde ponía el ojo, ponía la bala, siempre en el entrecejo, pum, pa. Ya podían estar a 1500 metros que él tiraba y pam, pam, ahí daba él. Y me acuerdo eso de los cartelitos que ponían, que buscaban, que eran buscados por la ley y se ponían wanted, ¿no? El cartelito de se busca, ¿no? Y salía el careto de alguno y algunos de ellos era realmente estaban perseguidos, pero no eran malos, porque llegaban a los pueblos y dejaban el pueblo con una bolsa de aceite y estaba el pueblo lleno de forajidos, pero llegaba el que estaba buscado por la ley, pam, 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 por pistolero y los dejaba todos buenos. Y me ha venido eh, la, la vida de David. Dios, se busca. Iba a poner ese título, ¿no? Se busca. Pero he puesto, se busca, pero ¿qué se busca? Pues valientes. Se buscan valientes que hagan frente al diablo, al enemigo y que hagan frente a todo lo que se ponga por delante para dejar al pueblo de Dios como Dios manda, ¿no? Como una bolsita de aceite con paz, con gozo. Y bueno, la verdad es que eh, cuando estaba pensando en todo esto, eh, yo, bueno, digamos que el pasaje de cabecera no está en Primera de Samuel 22, capítulo 22, versículos 1 y 2. Eh, mm, lo que no sé es cómo, cómo, cómo no sé lo que pasó por la cabeza de David en aquellos momentos, ¿no? Porque dice que yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. A ver, ¿cómo se explicó esto? Todo el que estaba, el que se consideraba un desecho, todo el que era menospreciado, vilipendiado, desechado, el que estaba buscado por la justicia, por todo. David se fue solo a la cueva de Adulam, huyendo de la locura de Saúl. Y él se fue solo a la cueva de Adulam, que precisamente significa, Adulam significa refugio. Él se fue solo, lleno de interrogantes, porque tuvo que dejarle todo porque Saúl quería matarle. Se fue lleno, pues claro, diciendo que iba a ser primeramente de mí, de mi familia, de los míos, de mis amigos, eh, lleno de interrogantes, qué va a ser de mi futuro, qué va a pasar conmigo. Fue forzado a irse lejos y a estar huyendo. No iba, no iba a permitir él que las circunstancias, por difíciles que fueran, endureciesen su corazón, ¿no? En contra de... No lo iba a permitir. Y cuando empezó a, a ver que todas esas personas que iban, todos esos hombres que iban allí a él, 400 hombres, los valientes de David, una persona, un valiente que salió con el corazón de Dios, un valiente como David, todas las personas que llegaron allí iban menospreciadas, iban vilipendiadas, iban desechadas de todo y se convirtieron en los 400 valientes de David. 400 personas que llegaron allí. Yo creo que fue la primera iglesia, porque allí en Adulam David,
en la cueva de Adulam, allí David los hablaría de Dios, hablaría de su Dios y con su arpa los inundaría por las noches de alabanzas y de canciones y de salmos, oraciones y, y adoraciones al Señor, ¿verdad? Eso hizo que tuviesen un corazón valiente, sin temor y que siempre iban hacia adelante. ¡Wow! Cómo me hubiera gustado estar allí en la cueva allí con David, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Madre mía. David se determinó a mantenerse humilde, sumiso y sobre todo quebrantado de corazón. Él siempre tuvo un corazón para Dios. Pecó, ya sabemos, hizo todo lo que... ¿Quién no peca? Hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero tenía un corazón para Dios. Él, yo creo que pecaba sin conocer que no, en su corazón no cabía el mal. Hacía las cosas como diciendo, bueno, pues esto porque va a ser mejor así o porque va a ser mejor así, pero no con maldad, con iniquidad, ¿no? Con esa hazaña que hace muchas veces las cosas. Dice, ya te espero yo a ti, que la próxima verás tú por dónde... Tú me has hecho y esto, pero espérate, que yo sé por dónde vas pasando todos los días. O cuando estés en tu casa esta noche me voy a levantar, te voy a pinchar las ruedas del coche, te voy a arañar el coche, te voy a romper los cristales, te voy a hacer de todo. O sea, no, David, eso es pecar con saña, es pecar con dolo, como se dice en términos jurídicos, el dolo. David no, David tiene un corazón conforme al Señor. Si tú tienes un corazón conforme a Dios, tú no vas a pinchar las ruedas a nadie, por mucho mal que te haya hecho. Aquí en España hubo bueno, y en otro país, creo que fue en Estados Unidos, o no sé si en Hispanoamérica o por ahí, en un país de Hispanoamérica o de Estados Unidos, pero aquí en España sí fue famoso. Un pastor le asesinaron a su hija, pero muy crudamente. La asesinaron y ese pastor tenía ministerio de prisiones y le tocó ir, claro, iba a predicar la prisión y el asesino de su hija estaba en esa prisión. Comenzó a ir a las reuniones de ese pastor en el cuartito que estaban allí hasta que, bueno, le dieron unos días de permiso y él tuvo la valentía, porque a ver, ¿quién tiene la valentía? Tú has matado a alguien y tú tienes la valentía de presentarte al padre y decirle, mira, yo maté a tu hija, pero perdóname. ¿Cómo te va a perdonar? Te va a arrancar la cabeza. Pues este asesino fue y le pidió perdón al pastor. No solamente el pastor le abrazó, le perdonó, sino que empezó a servir con el pastor en la iglesia, el asesino de su hija. Y hoy está pastoreando una iglesia. Se necesita valentía, ¿verdad? Aún estando en la cárcel, sabiendo que tú has matado a la hija de ese que está predicando, se necesita valentía para llegar, entregar tu vida a Cristo y luego llegar a Él y decirle, mira, perdóname por lo que hice, de verdad, perdóname. No sé de la forma que se lo diría, ¿no? Pero se necesita mucho valor, mucha valentía. David, imaginaos, con lo peorcito que había en el mundo, con todos los desechos, todos los malhechores, todo se junta. Los que estaban endeudados, los que estaban perseguidos, todos
allí en la cueva. Y de allí salen los valientes de David, porque él fue un valiente. Este pastor no endureció su corazón con la venganza, con el odio, con el rencor hacia esa persona. Pasó unos momentos de tristeza y que irían con él toda su vida. Si cada vez que viese a ese hombre, no sé lo que pensaría, tú has matado a mi hija, o no, en Dios no existe eso, diría otra cosa, ¿no? Los pensamientos, es muy difícil explicar estos sentimientos, esa clase de sentimientos que Dios te da cuando de verdad mete en ti el Espíritu Santo, tú eres capaz de perdonar a quien te esté haciendo todo el mal del mundo. Y por eso David perdonó a Saúl en dos ocasiones, que tuvo ocasión de matarle, y perdonó su vida. Era el ungido de Dios. Esta gente al fin y al cabo no son nadie, pero también murió Cristo por ellos. Mira a este hombre, ¿qué hubiera pasado si este pastor le hubiera dicho, a ti te voy a rajar, te voy a quitar la cabeza de los hombros donde te vea? Habría salido corriendo y a lo mejor otra niña hubiera sido violada y asesinada, ¿verdad? Pero por no endurecer Dios el corazón de ese pastor, le abrazó, le dijo, quédate aquí conmigo y ayúdame. Se quedó, fue con el tiempo pues ascendiendo, ¿no?, al líder, estudiando, hasta que le ordenaron pastor y hoy está de pastor en una iglesia. David determinó mantenerse humilde, sumiso y sobre todo quebrantado de corazón. Muchos a su alrededor lo estaban observando. Toda la gente que estaban allí estaban a ver por dónde sale este, que hemos venido a él, pero ¿qué sabemos de este tipo, no? Pues sabemos que está huyendo del rey Saúl, pero nosotros también. A ver qué tenemos en común. Pues, la iniquidad, la maldad o la persecución, ¿qué es lo que tenemos en común? Tenéis en común que todos eran valientes. Eso es lo que está buscando en la iglesia. Hombres y mujeres de valor. Valientes. Se buscan valientes. Wanted. Como, eh, los, los letreros del lejano oeste, ¿no? El Far West. ¡Wow! Se buscan valientes. El ejemplo de David impactó a todos los que sufrían y que estaban maltratados, perseguidos, y de buenas a primeras un grupo de hombres se reúnen con él allí, en aquella cueva, claro, todos mirándole, su familia mismo se allegó allí a él, pero junto con ellos llegaron afligidos, endeudados, amargados de espíritu. En primera de Samuel 22, 1 y 2 podemos leerlo, ¿no? Que yéndose allí, David huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se llevaban en amargura de espíritu. Fue hecho jefe de ellos, David. El Señor para David ya tenía el liderazgo de un sitio o de otro, y ahí empezó a ejercer el liderazgo antes de tomar las riendas de rey de Israel. Dice que esto está en 1 Samuel 22, capítulo 22, versículos 1 y 2. Se acercaron a David, ¿por qué? Porque comprendieron que este hombre en su sufrimiento pues los entendería. ¿Qué es lo que he dicho siempre? Que te cura antes alguien. Si tú eres un adicto a las drogas, te va a curar antes alguien que haya atravesado esa circunstancia, que haya sido un drogadicto y ahora ya esté andando con Jesús. Jesús le ha sacado de ese mundo de drogas, de alcohol, de prostitución. Te va a curar antes. Si eres un drogadicto, una prostituta, un alcohólico o alcohólica, te va a curar antes
alguien que haya sido un alcohólico, una prostituta o un drogadicto antes que todas las pastillas que te puedan dar todos los médicos del mundo. Porque ellos saben, por vivencia propia, por experiencia propia, lo que tú estás pasando en estos momentos. Un médico lo puede saber. Sí, pero de teoría. Estás pasando el síndrome de abstinencia, te duele aquí, te duele allí, tienes vómitos, tienes tal, pero no sabe lo que es atravesar un síndrome de abstinencia. No sabes los dolores, no sabes los mareos, vómitos, náuseas, todo lo que te sucede cuando estás atravesando un síndrome de abstinencia. Sin en cambio esos otros sí que lo saben y te van a ayudar. Por eso, estos hombres que estaban allí, como veían a David que estaba siendo perseguido y sufrido y todo, y ellos estaban igual, creían que David los iba a entender. Claro que los entendió, pero porque David tenía un corazón conforme a Dios, tenía un corazón que no había endurecido, tenía un corazón quebrantado. Lo que ellos no se imaginaban era que aquel quebrantado hombre, que aquel hombre hecho polvo, perseguido y desechado, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y que sería el instrumento que Dios usaría para transformarlos a ellos mismos de desechados en valientes. ¿Qué hace Dios? Usa lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para convertirlo en lo que es, para avergonzar a los sabios. ¿Verdad? Estos hombres fueron ahí porque creían que David los comprendería y, bueno, harían una comunidad, estarían a salvo, entre ellos se protegerían, tal. Sí, todo eso bien, muy bien, de acuerdo. Pero lo que no sabían era que iban a ser transformados totalmente. Desechados fueron los valientes de David. ¿Cómo creéis que ocurrió ese cambio? Yo me lo imagino, claro, hombres rudos que llegan allí a la más mínima, pues como ratas, ¿no? Desechados y mirando para todos los sitios, y al que primero vieras, pues le clavabas la espada, le clavabas lo que fuera, porque no sabías a lo que venía, ¿no? Eran hombres perseguidos, fugados, maltratados, amargados. ¿Qué fue lo que convirtió a esos hombres desechados en valientes? En que hasta el punto que dijo David, que le oyen a David decir, ¿quién me diera a beber hoy, ahora mismo, un vasito de agua de la fuente? Cogieron tres y enseguida bajaron, atravesaron el, el ejército enemigo, cogieron agua de la fuente de donde quería su rey, de donde quería su jefe, David. ¡Pum! Toma el agua que has pedido. Pero no, por favor, ¿cómo voy a beber este agua? Si habéis arriesgado vuestras vidas por traerme el agua, pero si yo no he pedido nada, no. Esto lo derramo para el Señor. Fijaos hasta dónde, por muchas ganas que tenía David de beber esa agua, derramó el agua que le trajeron esos tres valientes en libación para el Señor, haciendo esto ofrenda para el Señor. Fíjate, se quedó con esas ganas, pero porque tenía más ganas del Señor, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que transformó? Yo me imagino esos hombres por la noche allí hablando, pues a mí me ha pasado esto, a mí lo otro, a mí aquello, porque claro, hablarían de todo lo que tú, porque has venido por esto, porque tal, porque yo tenía tal, yo tenía cual. Pues mira, Dios te puede hacer esto, puede hacer lo otro. Creo que David empezaría a compartir con ellos, cogería su lira, le oirían en principio, y luego ya hasta cantarían con él, y toda la noche le dirían, David, cántanos una canción de Dios, de esas que tú tienes, que cantemos a Dios todos.
Y David cogería el arpa hasta que yo creo que fue como se convirtieron en los valientes de David, ¿no? Desechados a valientes. Cada día eran más. Hasta se formó un grupo de 400 hombres llenos de problemas y de todo. ¡Qué iglesia!, ¿no? Wow. ¿Quién no desea abrir una obra así para el Señor hoy en día? Que abras las puertas del local y que empiecen a entrar. Pasa sin miedo. Es que acabo de apuñalar ahí aún. Ven. Es que me he pegado con cualquiera, he dejado a deber todo esto, yo qué sé, cualquier cosa. Ven, ven. El espíritu y la esposa dicen, ven. Abrir una obra con 400 desechos humanos y convertirlos en hombres y mujeres de Dios. Eso es solo obra del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué iglesia! ¿Qué iglesia formó David allí? Bueno, el Espíritu de Dios en David. Allí en aquella cueva los animaba, los cantaría alabanzas de exaltación a Dios, los ministraba por la noche, yo qué sé, por el día. Quizá alguno en algún momento quiso incitar al grupo a tomar venganza en contra de todos los que le habían oprimido. Mira, estos que están en contra de nosotros, vamos a ir a por ellos ahora que tenemos espadas, ahora que David nos ha enseñado el arte de la guerra, que tal y cual. Levantémonos, venga, vamos contra Saúl, destruyámoslos, a Saúl y a todos sus hijos, venga, y que reine David. Solo expresaba lo que había en su corazón, ¿no? Amargura. Sí. La amargura te lleva a desear cosas malas para los demás. La amargura no te deja estar en paz contigo mismo. La amargura anida en tu corazón, la mete ahí el diablo, y como no tengas un corazón conforme al corazón de Dios, el Espíritu Santo no te va a poder limpiar ahí. Tienes que decir, Señor, rindo a ti mi corazón y todo mi ser. David tiernamente creo que les recordaría, diciéndoles que Dios tiene sus planes trazados. Todo lo que ocurre es porque Dios lo está permitiendo. No empecéis vosotros a decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Yo no seré rey hasta que Dios no lo quiera. Yo no voy a matar al ungido del Señor. No voy a matar a nadie que esté siguiendo al ungido del Señor. No voy a pelearme con nadie que el Señor no le haya puesto en contra mí, en batalla, ¿no? Que diga, toma batalla en contra de ese pueblo porque ese pueblo te lo he entregado yo en tus manos. Ve a por ese pueblo. David no hacía nada sin consultar con el Señor. Dios tiene sus planes trazados, les diría David. Mira, yo no los entiendo todos, los planes de Dios. Solo sé que Dios me ha ayudado siempre. No sé ni cómo, pero sé que Dios me ha ayudado. Lo mismo que escribiría en los Salmos, lo mismo es lo que les estaba diciendo a esos hombres y a todos. No creo que David se quedase solamente en escribir un salmo. Creo que en su corazón había tanto de Dios que estaba predicando a todo el mundo también.
de Dios. Y hasta los mismos salmos serían oraciones que harían esas noches, allí en la cueva de Adulam. David los diría, mira, no entiendo lo que Dios quiere, pero sé que va a redundar para bien, porque Él está con nosotros y Él es el Todopoderoso. Así que yo no lo entiendo, pero Saúl sigue siendo el ungido de Dios. Así que vamos mejor a adorar, a alabar. Vamos a cantarle una canción. Deja la espada en el suelo y toca tus palmas. Ayúdame yo con la lira y tú con lo que sea, con un timbal o con un címbalo o cualquier cosa. Vamos a alabar a Dios. Vamos a adorar y permitamos así que nuestro corazón sea limpio de toda venganza y de toda amargura. Y ahí fue donde empezó el Señor a trabajar con todos aquellos desechos para convertirlos en lo que luego fueron los valientes de David. Dios estaba ahí formando a David, el primero. No David a los valientes, sino Dios estaba formando ya a David. Dios estaba formando a David para ser el próximo rey de Israel y a su vez lo estaba utilizando para formar a los valientes que iban a constituir su ejército. Los valientes no se forman en los palacios, ni en los círculos de la clase alta, y en las mansiones, ni estos políticos que son los que declaran guerras en el mundo. Ahí no se forman los valientes, porque esos presidentes que están en guerra un país contra otro, ponlos a los dos, en una habitación los dos, frente a frente, y venga, si queréis guerra, hacedlo vosotros, no metáis al pueblo. Venga, pelearos ahí vosotros. Y el que gane, a ese obedecemos. Ya que no consultáis al pueblo para entrar en guerra, pelearos vosotros. No hay ni uno. Todos son unos cobardes. Políticos, todos. Los que manejan la política, todos. Los valientes son los que peleamos, el pueblo. Los que formamos el ejército. Y estamos en guerra. Se habían aquellos hombres se habían unido a David, ¿no? Y como os he dicho, los valientes no se forman en los palacios. Quizá David ya era valiente, aún de pastorcillo, ya lo sabéis, ya lo conocéis, pero quiso Dios seguir trabajando en él porque iba a ser el rey de Israel y necesitaba ser valiente. Y a la vez que Dios estaba formando a David, este estaba formando a su ejército de valientes. No en palacios, no en lugares suntuosos, sino en las cuevas, en los peñascos, en los desiertos, en hendiduras, en escarpados, siendo perseguidos. Ahí forma su ejército, los más valientes que había. Esto lo podemos leer en 1 Samuel 23, 14. No permitieron
que su pasado y no permitáis que vuestro pasado determine vuestro futuro. No os quedéis afligidos para siempre, pase lo que pase. Como estos hombres no se quedaron tampoco endeudados para siempre, no se quedaron desamparados ni amargados para siempre, se habían unido a un líder quebrantado, sí, pero que no había permitido que su situación presente determinara sus acciones, sus actitudes o sus sentimientos. Le rodeaba la hostilidad, el odio, pero él mantendría la humildad, la sumisión, la pureza de corazón y la adoración a Dios. Aquellos hombres aprendían cada día más y más de su líder y diciendo, wow, esto es totalmente diferente a lo que habíamos aprendido, a lo que teníamos en el mundo, totalmente diferente, y me estoy sintiendo cada día con más fuerza y con más vigor. ¿Esto qué es? ¿Qué tiene este hombre? Se convertían en valientes, volverían a ver la tragedia en sus vidas, porque siempre va a haber tragedias, desgracias en nuestras vidas, ¿no? Pero esa era una escuela para formar tu carácter. Y cuando tienes carácter, solamente te falta la unción de Dios para que seas un hombre conforme al corazón de Dios. Carácter y unción como Cristo Jesús. Aquellos hombres necesitaban entender lo que es ser un hombre de carácter. No solo valientes, fuertes o fornidos, llenos de músculos por todos los sitios, porque ay, las espadas aquellas para mover una espada, necesitaban lo que, vamos, estos que se ponen ahora a dar culto al cuerpo, que se ponen allí, no habían podido ni agarrar una espada aquellas, llenos de, por todas las partes de su cuerpo fibrado, ¿no? Que derribasen enemigos. Dicen que, no sé si fue a Joab, uno de los valientes de David, que salió a pelear, a guerrear y a matar enemigos. Dice que se le quedó la mano pegada a la espada. ¿Os imagináis las horas que se tuvo que tirar? Y nosotros a lo mejor con un palito así no aguantamos 10 minutos. Horas. Días. La mano pegada a la espada. Ya se había fundido con la espada porque ya se habían hecho ahí callos, ya se había hecho heridas, se había hecho callos, se había hecho todo. Pero él siguió y derrotó a no sé cuántos. Eso está en la Biblia también, no me acuerdo ahora mismo el versículo, pero también está en la Biblia, los valientes de David. Aquellos hombres necesitaban entender lo que es ser un hombre de carácter. No solo valientes, fornidos, musculados, que derribaron enemigos, gigantes, que mataron osos, que hicieron grandes proezas. Ser valientes era más que todo eso, era forjar un carácter de siervo y adorador del Dios Altísimo. Los valientes son aquellos atrevidos y osados que ven el obstáculo que viene de frente y no desisten ni se retiran. Si pueden saltar el obstáculo, eso hacen. Si no lo pueden saltar, lo rodean. Si no lo pueden rodear, lo empujan. Y si no lo pueden empujar, esperan. Alguna fuerza sobrenatural intervendrá y lo moverá, pero el valiente nunca desiste. Aquellos hombres que se encontraban en el proceso de convertirse en valientes se refugiaron en el lugar fuerte, levantaron una fortaleza de Dios donde esconderse y en aquella fortaleza Dios sanó sus almas. Les pagó las deudas de amor que tenían y les llenó de gozo derramando sobre ellos su óleo, sobre su aflicción, sobre sus heridas, el aceite divino que sana y que cura. Pasaron años y se mantuvieron al lado de su líder, de David. El recuento bíblico los registra como los valientes de David. En 2 libros se registran sus nombres y algunas de sus hazañas
Segunda de Samuel 23 en adelante. Aquellos amargados, transformados en valientes, enfrentaron al enemigo, cruzaron el campo del enemigo para bendecir a su rey. Cuando pidió agua a David, no pidió, expresó en alta voz un deseo que tenía y ¡rum! Atravesaron el ejército del enemigo, cruzaron el campo del enemigo para bendecir a su rey. Fue entregados a David y este los enseñó a entregarse a Dios, porque le estaba entregado a Dios. Pero ¿se dio cuenta de algo relevante? ¿Alguien de vosotros? ¿Os habéis dado cuenta aquí que de los 600 que se habla, se destacaron 30? ¿Os habéis dado cuenta de eso? Es un dato muy relevante. Eso es lo que debe ser siempre nuestro anhelo, la excelencia. No el ser siempre, el ser valiente, sino el destacar. ¿Os acordáis? Yo quiero ser íntimo de Cristo. Todos tenemos íntimos. Todos tenemos amigos y todos tenemos conocidos. Entre los 600 del ejército de David, él, la mayoría los conocía, eran conocidos. Muchos eran amigos suyos, pero solo 30 eran íntimos. Jesús con los 12 apóstoles y con todos los discípulos que le seguían, todos los discípulos eran sus conocidos. Dios los conocía. Sus amigos eran los 12 discípulos. Los otros eran conocidos y los amigos los discípulos. Pero los íntimos, Dios también tenía íntimos. Jesús siempre que iba a hacer algo, como cuando fue a la transfiguración, la resurrección de la niña, todas las cosas que hacía de importancia, siempre se llevaba a sus íntimos. Santiago, Pedro y Juan. De los 630 destacaron los íntimos. Debe ser siempre nuestro anhelo, la excelencia, el destacar. Cuidado, no por orgullo ni por vanagloria, sino para la gloria de Dios. Señor, concédeme el éxito siempre a través de la humildad. La excelencia en nuestro servicio debe ser siempre nuestro anhelo. No te quedes entre las multitudes. Hazte distinguido. Distínguete, destaca de entre las multitudes. Sé alguien de renombre. No quiero decir con esto que sea te pongas a predicar y seas aquí un Spurgeon o un Moody. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a alguien de renombre para Dios, para Él, que tengas un corazón para Él, no para el pastor, no para tu amigo, no para tu familia, no, para ayudarlos a ellos, por supuesto, pero que te hagas así un renombre para Cristo, siempre para su gloria, no para tu propia exaltación. No malinterpretes. La descripción bíblica de lo que llegaron a ser estos hombres es impresionante. Lo puedes leer en 1 Crónicas 12, que eran tremendos. Dice que estaban armados, que eran ambidiestros, o sea, que lanzaban piedras en la onda con las dos manos, dice que acertaban hasta una mosca en pleno. Bueno,
con las dos piedras, con las dos manos, con las ondas, pim, pim, daba igual, eran ambidestros, pa, 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 pa. Metían las ondas y tiraban a dos manos, o sea, eran tremendos, lanzaban piedras, tiraban flechas, valientes para pelear, diestros con el escudo, con el pavés, y dice que tenían rostros como de leones y ligeros como gacelas. ¿Quién pudiera decir que eran los mismos que un día llegaron a esconderse a la cueva de Adulam? Que venían hechos polvo, menospreciados, amargados, derrotados. Esos que tenían el rostro de león y ligeros como gacelas. ¿Quién iba a decir que eran aquellos que fueron a esconderse? Se buscan valientes. Hoy en día hacen mucha falta. Y hoy en día se buscan valientes como esos. ¿Hallará Dios en ti un valiente? ¿Te vas a conformar con ser de la multitud que está escondida o temerosa o sentaditos allí de domingo en domingo en la iglesia? ¿Te vas a conformar con ser uno de la multitud o vas a llegar a ser de esos 30? O más aún, vas a ser de los 3 que bajaron a por el vaso de agua. ¿Vas a ser un Santiago, un Pedro, un Juan? ¿Qué quieres? ¿Estás en la cueva o en el desierto donde se está formando un poderoso guerrero del Señor? ¿Le estás permitiendo al Espíritu Santo sanar tu pasado, tu aflicción, tu deuda, tu amargura? Todo lo que te está trastornando, todo lo que tienes del mundo, todo lo que tienes de tu vida anterior, le estás permitiendo a Dios transformarte para ser un valiente. ¿Vas a ser un valiente de Dios? ¿Una valiente de Dios? Yo quiero. Deja que Dios trate contigo. Alábale, predícale, vive y haz como David. Forma ejércitos de valientes. Haz como Jesús, predica el Evangelio fuera de la iglesia, fuera de las paredes. Haz a esos que están en amargura, en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, en la prostitución. Ves a ellos. Predica ahí. Eso es ser un valiente. Y Dios está buscando valientes. ¿Vas a ser uno de ellos o una de ellas?